Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes los domingos a las 9 de la mañana por Colorvisión. Recuerden también procurarnos en todas las plataformas digitales de Faya Media. Pueden ver todos los capítulos en manera audiovisual. También los que nos quieren escuchar pueden buscar Líderes con Orlando Jorge Villegas en Spotify y Apple Podcasts. Y recuerden que ahora estamos también en Teleuniverso Canal 29 para todo el país, aunque es un canal basado en Santiago y también de manera internacional, donde Teleuniverso transmite para Puerto Rico y otros países de la región. Hoy vamos a tener una invitada muy especial. Aquí ustedes saben que en Líderes conversamos de temas y valores que nos identifican, y yo he hablado bastante en este espacio, no solo con diferentes invitados, sino también en momentos que he compartido con ustedes diferentes experiencias del valor de la inteligencia emocional, el valor del control como seres humanos de nuestras emociones y de otros aspectos vinculados a la psicología, que son muy importantes para el mundo en el que vivimos de hoy. Por eso tenemos una invitada especial que es Analí Enríquez, la doctora Analí Enríquez, psicóloga clínica, con quien me topé con ella en las redes en estos días, casualmente para darle su crédito en una entrevista con nuestro querido Javier Rivera en Faya Media. Y la verdad que vi una gran parte de esa entrevista y me honra poder compartir contigo aquí en Líderes hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Tú sabes que, como decía, aquí hemos hablado varias veces de la inteligencia emocional, el control de las emociones y muchos aspectos que el ser humano necesita hoy día. Quizás siempre lo ha necesitado, pero vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, un mundo cambiante, muy rápido. Antes de entrar en esa materia, yo quiero primero hablar de ti, cómo tú primero te dedicaste a la psicología, Sí. Y cómo particularmente entraste en el tema, digamos, del trastorno de ansiedad. Para los que la han visto en sus redes, es Ansiológica RD, Sí. donde ella habla de diferentes aspectos del trastorno de ansiedad. Pero me da curiosidad, ¿cómo caíste tú en ese aspecto para dedicarte profesionalmente a eso? Bueno, siempre me interesó el tema de la ansiedad porque yo soy ansiosa y siempre lo supe desde adolescente, que la ansiedad siempre me acompañó. Entonces, he trabajado en mi ansiedad desde que entré a la carrera de psicología. Yo entré a psicoterapia desde mi primer año de licenciatura y comencé a trabajar con la demanda de ansiedad desde ese entonces. Y tengo desde este primer año de psicología de la licenciatura trabajando ansiedad en psicoterapia. Entonces, como he desarrollado herramientas y he hecho un camino de recuperación clínica y recuperación personal con el tema de la ansiedad, pues entonces yo he querido acompañar a otros enseñando lo que me ha funcionado a mí, y luego me formé académicamente en un máster en ansiedad para entonces complementar ese camino de recuperación personal y acompañar a otras personas a decirle como, cónchale, hay esperanza para que tú puedas vivir una vida tranquila y una vida en paz. Tú dijiste que te motivó esto porque vives temas de ansiedad o vivías. Sí. Ahora te pregunto, ¿qué ser humano no tiene ansiedad? O sea, todo el mundo tiene ansiedad porque la ansiedad es una emoción, ¿ok? Y las emociones evolutivamente las tenemos por una razón específica. Ahora, tenemos la ansiedad que es normal, que es una ansiedad que necesitamos para poder sobrevivir. Ahora, tenemos las personas que tenemos ansiedad, a mí no me gusta decir patológica, pero es una ansiedad que es desproporcionada y que puede llegar a rayar en lo trastornado, que es esta ansiedad de, yo tengo una ansiedad incapacitante que daña mi funcionalidad y mi estabilidad emocional. Entonces, esa ansiedad es a la que yo me refiero de, yo tengo ansiedad, yo sufro ansiedad. Y esta ansiedad requiere una recuperación clínica. Es esa ansiedad desproporcionada de, yo tengo fobia, yo tengo pánico, yo tengo ansiedad generalizada, yo tengo TOC. ¿Qué es eso? Trastorno obsesivo compulsivo. En ese aspecto, hoy vivimos en un mundo muy rápido, muy acelerado, muy, sí, incierto. Hoy, el mundo de hoy es un mundo incierto, porque un día es una cosa, mañana es otra, no sabemos si mañana hay una guerra, si hay una crisis, si hay una situación. ¿Cómo tú has podido ver que específicamente lo que tú mencionaste, o sea, el trastorno de ansiedad, lo que se vuelve ya patológico, ha incrementado quizá en la sociedad dominicana o en otros lugares del mundo? En el mundo ha incrementado. O sea, los estudios dicen que desde los 90 han incrementado los trastornos de ansiedad en un 50%. O sea, definitivamente hay más ansiedad. Sí es cierto que la ansiedad ha existido desde siempre, porque la angustia y el sufrimiento ha existido desde siempre,
Ha existido desde siempre, pero le hemos puesto nombre como ansiedad como alrededor desde los 80, porque el DSM le puso trastorno de ansiedad como nombre ya, como patología, desde los 80. Pero siempre ha existido la ansiedad. Ahora, de que somos más ansiosos y la generación de ahora es más ansiosa, eso también es cierto. O sea, han sido las dos cosas. Le hemos puesto nombre y también somos más ansiosos. Porque verdaderamente hay más incertidumbre y somos menos tolerantes a la incertidumbre. Eso es bueno. O sea, el ser menos tolerante a la incertidumbre. Cuando quizá la pregunta no era correcta, decir era bueno. Pero ¿qué tanto refleja de esta generación esa intolerancia a la incertidumbre? Bueno, a ver, me gustó la pregunta de si es bueno o no es bueno. No me gusta juzgarlo de si bueno o malo, pero es más conveniente ser tolerante a la incertidumbre. Porque realmente el futuro es incierto. O sea, hay poca certeza y es mejor tolerar cierta incertidumbre, porque esa búsqueda constante de certeza, esa búsqueda constante de control, de saber qué va a pasar, es peor. O sea, puede causarte más ansiedad en vez de más alivio. Entonces, es mejor tolerar cierta incertidumbre y vivir con preguntas. Y vivir tranquilo con preguntas. Es mejor. Es interesante porque, mira, yo he tomado decisiones en mi vida bastante arriesgadas para mucha gente. Quizá para mí no. Yo tengo quizás un instinto natural a arriesgarme. Desde muy joven siempre fue así. Pero, por ejemplo, he notado que en decisiones que he tomado y que las he comentado con amigos, con familiares, siempre viene ese instinto de intolerancia a la incertidumbre. Ay, pero ¿y tú vas a dejar eso? Pero tú estás bien ahí, tú estás seguro en eso. Y yo, pero me voy a quedar con la duda. Yo me voy a tirar. Y si me jodí, me jodí. Y si no, bueno, me fue bien. ¿Por qué el ser humano tiene como ese instinto tan arraigado a lo seguro, a la certeza, a no dar ese paso arriesgado? Que bueno, es verdad que te puedes fuñir. Pero, ¿y si no? O sea, pero ¿por qué el ser humano? A mí me choca, para serte sincero. Y sobre todo en la sociedad dominicana, que el fenómeno de ser estable es como necesario aquí en el país. O sea, no sé, me choca eso bastante. Tú dices que tú tomas riesgos. Sí. Yo soy arrestado, me la juego. De verdad. He caído parado algunas veces y otras no he caído parado, porque es la verdad. Tampoco no es que yo me he tirado y siempre caigo parado, pero me he tirado. Mira, tenemos una tendencia a pensar en el peor escenario. ¿Ok? Tenemos una tendencia a pensar en negativo. Eso es normal. ¿Por qué? Porque tenemos por supervivencia que pensar en lo peor que puede pasar para poder cuidarnos. Porque si pensábamos en lo mejor que puede pasar, podíamos fullirnos. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, estábamos en un bosque, teníamos que pensar en todas las cosas malas que podían pasar, todos los depredadores que podían venir, todas las vallas que eran venenosas, porque teníamos que sobrevivir. Pero si yo podía pensarme en todas las flores que eran buenas, en todo lo bueno que podía pasar, en el sol que me estaba dando en la cara, yo podía morirme. ¿Ok? Entonces yo tengo que pensar en prever las cosas que podían pasar mal. Mi cerebro está wired. Como yo digo, Sí, está seteado, organizado, está seteado para cuidarme y para protegerme, para que yo sobreviva, no para que yo sea feliz. ¿Ok? Por eso tenemos esta tendencia a pensar en lo peor que puede pasar. Por eso es más fácil que yo me quede en lo familiar a que yo tome un riesgo. Pero eso, ¿y cómo se puede, cómo podemos cambiar? Porque yo te digo que eso es algo cultural que yo lo considero a veces hasta peligroso. O sea, tanto deseo de estabilidad y tú no explorar algo nuevo, no explorar una posibilidad que quizás tú la tienes al frente, claro, es arriesgada, pero tienes que tomarlo. O sea, a mí te lo digo con sinceridad, me preocupa que en la sociedad dominicana el fenómeno, cuando digo un fenómeno lo digo porque es algo muy común, generalizado, de estar estable, puede incluso limitar esta sociedad en sentido productivo, en sentido hasta emocional, en sentido personal. ¿Cómo uno puede cambiar un poco eso? Bueno, lo primero es reconocer que yo en automático estoy tomando el camino familiar. Y decir, ok, yo en automático me estoy agarrando. Y luego pensar en frío. Y en frío decir, ok, no es tan peligroso yo tomar un riesgo. Y pensarlo de manera racional. Y comenzar a desbaratar ese peor escenario. Decir, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo tomo este riesgo? Y hacerme esa pregunta. Y aclarar el peor escenario. Y decir, ok, ¿qué tan probable es que pase esto peor? ¿Qué tan terrible sería que pase esto peor? ¿Qué tan intolerable sería que pase esto peor?
¿Y qué tanto yo podría resolver o salir de abajo de la patana si pasa lo peor que puede pasar? O yo podría decatastrofizar, decir, ok, yo pienso que puede pasar esta catástrofe si yo me lanzo por el barranco. ¿Qué sería lo mejor que puede pasar si yo lo hago? O sea, pensar en el escenario contrario. ¿Y qué sería lo más probable que pase? Porque muchas veces yo me voy a lo peor que puede pasar y por eso yo me agarro. Y por eso yo no tomo el riesgo. Pero tal vez hay un escenario más probable y no un escenario peor. Entonces, eso es. Y pasa muchas veces eso. Entonces yo me siento en frío a hacerme esas preguntas que yo te acabo de decir y probablemente eso me aclare el panorama y me ayude a tomar el paso. Yo vi un reel tuyo donde tú explicabas que parte del trastorno de ansiedad es esa fobia a el que va a pasar, pero en negativo. Y como que tú te pones a pensar más para adelante de lo que realmente puede pasar y te hace 10 películas en la cabeza y al final tú te quedas como que no voy a hacer nada. Eso que es natural, como tú decías, por el instinto de supervivencia del ser humano. Sin embargo, como te decía, limita al ser humano. ¿Cómo tú, no voy a entrar en detalle de tus consultas, obviamente, pero cómo tú logras a un paciente o a alguien que tenga esa fobia de un futuro incierto, vamos a llamarlo así, de lograr quizás en un proceso de que invierta ese tipo de pensamiento? Tú dices las personas que están paralizadas por el miedo. Sí, porque se ponen a hacer películas en la cabeza de algo que, ni, como tú dices, a veces ni pasa, a veces es todo lo contrario. Era algo que vi en uno de tus videos en las redes. Eso es justamente lo que hacemos. Hacemos un trabajo de pensamiento y hacemos un trabajo de comportamiento. Ese es el trabajo que hacemos en consulta. O sea, hacemos un amueblado de la cabeza de básicamente irnos por cierta lógica, de ir bajando la catastrofización, porque ¿qué hace el ansioso? El ansioso catastrofiza. Piensa que lo que va a pasar en el futuro es una catástrofe. Entonces vamos bajando qué tan terrible es esa catástrofe y qué tan probable es esa catástrofe. Y la persona va diciendo, ven acá, pero es verdad, no es tan probable que pase esto. O es verdad, no es tan catastrófico que pase esto. Y eso hace que le tenga menos miedo al futuro. Y eso hace que la persona se empuje a hacer las cosas. Y la parte de comportamiento es hacer un trabajo de exposición, que es el tratamiento por excelencia para la ansiedad. Eso es lo que hacemos en terapia. Trabajamos un acompañamiento para darle confianza al paciente, para que la persona comience a exponerse y enfrentarse a lo que le asusta, porque básicamente es eso. Es enfrentarse a lo que le asusta. ¿Qué tanto afecta o qué tan común es el aspecto de sentirse inseguro en ese marco de un trastorno de ansiedad, de fobia, de esa catastrofización que tú mencionas? ¿Es tan inseguro el ser humano del día de hoy? A ver, si una persona es ansiosa, definitivamente es insegura. ¿Por qué? Pero ansiosa a nivel patológico o ansioso en situaciones de, como tú decías, de la emoción natural. No, a nivel patológico. A nivel patológico. ¿Por qué? Porque si una persona es ansiosa, a ver, la definición de ansiedad es la siguiente. Yo estoy pensando que va a pasar algo muy malo en el futuro. Y yo estoy pensando que yo no voy a poder manejar eso porque yo no tengo los recursos, yo no tengo la inteligencia para eso. Entonces, si la mitad de la definición es yo no doy para eso, yo no soy capaz, y yo soy insegura. Entonces, si yo soy una persona ansiosa, definitivamente yo soy una persona insegura. ¿Ok? Así que definitivamente sí. Básicamente la mitad o mucho más de la mitad de la gente es ansiosa actualmente, hay inseguridad. O baja autoestima o baja sensación de autoeficacia. Y eso en la generación, por ejemplo, la Z. Sí, porque se habla. Vamos a hablar claro con nombre y apellido aquí. Yo he notado que eso es muy común eso. ¿Qué es lo que le pasa a esa generación? Tú sabes que la crianza tiene mucho que ver. Padres ansiosos crean hijos ansiosos. Y padres sobreprotectores crean hijos ansiosos. Esa generación fue muy sobreprotegida. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué tenían los papás en la cabeza? Miedo. No, nunca lo había visto por ese lado. Si mis padres están asustados, me van a sobreproteger. A veces, queriendo lo mejor para mí, me sobreprotegen. Pero ¿qué pasa? Si me sobreprotegen, me están mandando el mensaje de que el mundo es peligroso y yo tengo que ser protegido. Y si mis padres son ansiosos, entonces yo tengo que aprender que yo también tengo que estar ansioso. Porque si mi mamá y mi papá, que son gente adulta, que tienen recursos, están asustados, pues entonces yo tengo que estar peor. Complicado ese tema. Sí.
el internet, toda esta información, todo este bombardeo que tenemos en el mundo de hoy, ¿qué tanto afecta y promueve esta ansiedad en las personas? Bastante, bastante. La sobreinformación, principalmente noticias, amenazas, peligros constantes y las noticias te lo ponen todo peor, tú sabes. La cosa anda mal, pero las noticias te lo ponen muchísimo peor y te lo filtran como que te ponen lo que está más mal en el titular. Entonces tú estás constantemente expuesto a la parte negativa, tomando en cuenta que todo el que publica sabe que tiene que publicar lo negativo para poder engancharte en la publicación. Entonces, tú no eliges exactamente lo que tú ves en redes sociales, te salen las cosas. Entonces tú estás constantemente scrolling, viendo cosas negativas y tú estás sobreinformado. Además de, eso es la información, pero también tenemos la parte de la comparación social con millones de personas, que eso no existía antes, en la palma de tu mano. Eso de la comparación social, ¿qué tanto daño tú entiendes que está haciendo ahora? Uf. Yo creo que es la cantidad de gente con la que tú te comparas, que antes no existía toda esa gente con la que tú te comparas, porque, a ver, tú tenías espacios tradicionales sociales, que la iglesia, que la comunidad, tú no tenías millones y millones y millones de personas. Y segundo, tú tienes un filtrado de la vida del otro. Tú tienes el perfil de la persona, que esa persona eligió que tú vieras esa vida específicamente. Tú me estás enseñando específicamente lo que tú quieres que yo vea de tu vida. Y es lo bueno. Tu boda, tus éxitos, tu LinkedIn, tus títulos. Pero yo no estoy viendo el proceso. Yo no estoy viendo el caos. Yo no estoy viendo la parte de atrás. Yo no estoy escuchándote peleando con tu esposa. Yo no estoy escuchando ese tipo de cosas. Yo estoy viendo solamente la parte buena. Y yo me estoy comparando con eso. Pero yo sí estoy viendo el caos mío. Entonces eso lo está haciendo peor todavía. Tú sabes que yo he notado que parte de la juventud, en sentido general, como tú dices, los modelos de éxito de hoy son... hay un amigo mío que le dice modelo de éxito microondas, pero es por la percepción que se tiene de eso que tú dices. O sea, ya yo vi que fulano, bueno, ya era un verdugo, pero no vi que él guayó la yuca, no vi que él fracasó 3 veces, no vi que se arriesgó 4, cayó parado 2 y 2 se jodió. Entonces, hoy eso ha generado un deseo de ser exitoso en microondas. O sea, nada, yo no quiero estudiar, yo no quiero trabajar, no quiero guayar la yuca, yo quiero que me caiga $1,000,000 de un fuetazo y vivir mi vida. ¿Qué tanto daño le hace eso a una sociedad, esa mentalidad? Microondas. Ansiedad total. Ansiedad total porque yo tengo la idea de un debería. Yo debería haber logrado tal cosa a tal edad. Yo debería estar donde está fulano. Entonces tengo este debería que yo no estoy logrando, por tanto estoy ansioso. ¿Por qué? Porque yo no lo he logrado. Entonces tengo una autoexigencia por unas expectativas altísimas que yo no puedo cumplir. Y eso me causa estrés. Entonces, ¿quién nos va a enseñar que en la vida las cosas toman tiempo? ¿Quién nos va a enseñar que en la vida hay que hacer un camino largo y que no hay un atajo para lograr cosas? Para lograr las cosas que verdaderamente valen la pena, la sabiduría, la salud, el éxito, eso toma años, eso toma tiempo, eso toma esfuerzo, eso toma ensayo y error, eso toma caerse y levantarse. ¿Quién nos va a enseñar eso? ¿Tú entiendes que aquí la educación pública, por ejemplo, debería asumir estos temas en la educación de los niños desde pequeños? Tú dices el tema de... inteligencia emocional, manejo de las emociones. Porque si nosotros estamos generando una generación microondas, entonces eso quiere decir que algo ha faltado no solo en el hogar, sino el propio Estado no le ha dado las herramientas a los jóvenes. ¿Qué tú opinas? Definitivamente. Definitivamente. Inteligencia emocional y habilidades sociales, habilidades blandas, todo ese tipo de cosas. No solamente la parte de las ciencias. ¿Se han perdido habilidades sociales, tú entiendes, aquí, en nuestro país? Sí. ¿Por qué? Yo diría en el mundo entero. En el mundo entero. Yo creo que a pesar de estar más conectados y tener redes sociales, hemos perdido habilidades sociales justamente por eso, por la falta de conexión física. De hecho, en mi consulta yo he visto las generaciones más jóvenes tienen menos habilidades sociales.
que las generaciones más viejas que yo tengo en consulta. Y eso por estar hiperconectado, por me imagino. No sé si ya esa generación socializa como otras. Yo recuerdo que yo di clase una vez en una universidad y por un tema de entender un poco la lógica de esa generación, una generación más joven que yo decía, bueno, ¿y qué se hace ahora un viernes en la noche, un sábado en la noche? No, la mayoría respondió que era ver Netflix en la casa, literal. Que si hubiese pasado en un momento de mi generación de universidad, te hubiesen dicho, no, lo que queremos el profesor se acabe para irnos para la calle. Ajá. Entonces, sí, yo no quiero decir que es raro, pero esa ausencia de socializar. Exposición social. Te genera un efecto después peligroso. Entiendo yo. A mí también me preocupa aquí en el país la agresividad que hay en la calle. ¿Qué tú opinas de eso? Me han preguntado mucho eso a los programas que yo voy. Sí. Sí. Bueno, pero es que algo latente en la calle. Hay mucha agresividad de la gente. Sí, la gente anda, o sea, al menos en el tráfico, la gente anda a la defensiva. Irritable. Tú sabes que la irritabilidad y la ira esconde otras emociones. Mucha gente esconde tristeza, decepción, culpa, vergüenza, entre otras emociones que no se permite sentir o no entiende que está sintiendo detrás del pique y detrás de la irritabilidad. Eso puede estar pasando. Yo le comentaba a uno de los funcionarios del área de tránsito en el país que el problema del tránsito no es solamente un tema de tapones y de llegar a tal sitio, es la ansiedad, el desencanto emocional, el pique que te genera, o sea, emocionalmente, el problema del tránsito en el país es algo psicológico. Y yo creo que a veces no lo ven de ese lado. Porque la cuerda que tú coges en un tapón, el pique que tú coges, la desesperación, la ansiedad que te dan, tú obviamente llegas al lugar donde estás incómodo, de mal humor, y quién sabe después si te quedaste el día entero de esa manera. Uh-huh. ¿Tú crees que en el país las autoridades están conscientes de eso? Claro. Yo creo que mira, de hecho, tú hablaste de otras emociones que están detrás. Tú hablaste de desencanto, hablaste de ansiedad y definitivamente eso está detrás de esa irritabilidad. El pique está, pero hay otras emociones que están detrás que hacen que tú llegues quillado. Y hay un tema de aceptación. Las autoridades lo saben, claro que sí. Hay cosas que se salen de las manos y no pueden manejar o pueden manejar y no quieren manejar. Eso es otra cosa. Pero ya dentro del individuo, hablando ya de la parte terapéutica y manejo emocional, las cosas que no puedes cambiar, lo que hay que trabajar es una aceptación radical. ¿Como por ejemplo? Con el tema del tráfico. Dame un ejemplo. O sea, el tráfico muchas veces nos molesta porque no podemos cambiarlo, pero queremos cambiarlo. El tráfico no debería ser así. La gente no debería irse en rojo. Este tapón no debería estar así. Yo debería llegar a mi lugar a tiempo porque este país debería ser diferente. Esto no debería ser así. O sea, esas reglas que no se están cumpliendo y yo me estoy dando cuenta que mi ciudad es de una manera, todo el tiempo me está dando evidencia de que mi ciudad es una manera y yo insisto en que mi ciudad debería ser diferente, pues entonces ya el cambio de la aceptación radical tengo que hacerla yo. De decir, ya, o sea, mi ciudad es así y yo soy el que tengo que adaptarme a mi ciudad. No más que yo tenga las herramientas, la fuerza psicológica y los recursos para yo ser activista y cambiarlo. Pero si yo no tengo ni la fuerza emocional para hacer actividad, ni los recursos para yo cambiar, pues entonces a mí me queda aceptarlo y adaptarme por mi paz mental. ¿Cómo uno identifica cuáles síntomas tú puedes decir que te identifican un nivel de ansiedad patológica? Cambios en la funcionalidad diaria, inestabilidad, intensidad y nivel de sufrimiento, frecuencia de niveles altos de ansiedad o pánico y desproporcionalidad. O sea, mis niveles de ansiedad o ataques de pánico son demasiado frecuentes. Me dan diario, me dan interdiario. Son muy, muy intensos. O sea, es muy desproporcional la ansiedad que me está dando. O sea, cualquier cosita
o un estímulo demasiado pequeño, un pruebín que no significa nada para mi nota final, o una cucaracha, una cosa que no implica un peligro para mi bienestar o para mi futuro o para mi presente, me desata una ansiedad demasiado elevada que me cansa o que me hace daño o que daña mi funcionalidad. Eso significa probablemente patología o que yo debería buscar ayuda. Inestabilidad. Y cuando hablo de funcionalidad es que me está afectando en mi trabajo, está afectando mis relaciones, está afectando mi vida académica, mis sueños, mi alimentación y mis hábitos. ¿Qué tan ligada está la alimentación a la ansiedad? Mira, a mí no me gusta hablar de comer por ansiedad. ¿Por qué? Porque realmente el estado de ansiedad es un fight or flight. Y ese fight or flight realmente te tranca el estómago. Porque es un estado de estrés en el que tú no estás en comer. Tú estás en luchar o huir. Pero realmente se come por angustia o tensión emocional. Eso sí es cierto. Lo que pasa es que le llamamos ansiedad a cualquier tipo de... Yo no sé nombrar esto que me está pasando. Y yo tengo una sensación emocional que me está atormentando y yo necesito anestesiarla con algo que me haga sentir alivio, dopamina, placer y me haga sentir bien. Y la comida está accesible, la comida es un alivio rápido y es bastante efectivo. Entonces, yo voy a comer. Pero entonces, mejor es llamarlo eso o una... ¿Cómo fue que usaste? Tensión emocional. Tensión, angustia. No necesariamente es ansiedad. No necesariamente ese sentimiento no necesariamente es lo que le llamamos ansiedad clínica. Eso es interesante. Porque se ha cualquierizado el término ansiedad, sí. ¿verdad? Asimismo también, por ejemplo, ¿cómo tú distingues? Porque mira, es un tema, eso es interesante, eso que tú acabas de decir ahora. Porque aquí el tema de ansiedad está cualquierizado. Incluso yo conversaba en este podcast con las muchachas de Economics Data y hablábamos, quizá lo dijimos mal, el término científico, pero hablábamos de el comprador compulsivo por ansiedad. En ese caso también ansiedad o también una tensión emocional. El que comprador compulsivo, por ejemplo. Ellas también hablaban del comprador compulsivo y del tacaño extremo también. Ya. O sea, hay una relación también de la vida económica quizá con estas emociones. Claro, con la ansiedad. A ver. Ahí sí con ansiedad. Puede tener que ver con ansiedad. Puede tener que ver. Me encanta, porque estamos hablando aquí de compulsiones ya. Y a mí me encanta el trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Explica lo que es. ¿O la compulsión? Sí. Ok. Una compulsión es un acto que tú haces para aliviar una ansiedad interna o una obsesión. ¿Ok? Una obsesión viene de un pensamiento intrusivo que te está atormentando. ¿Ok? Entonces tú dices, por ejemplo, hablando del dinero. Ven acá, ¿y si yo me quedo sin dinero de repente? Te viene ese pensamiento intrusivo y tú lo conviertes en una obsesión diciendo, ven acá, pero si me vino a la cabeza ese pensamiento es porque es posible que yo me quede sin dinero en algún momento en mi vida. Déjame yo no gastar. Entonces tú te agarras y tú más nunca gastas nada y tú cortas tu tarjeta de crédito, tú haces un presupuesto, tú no gastas en nada, tú de repente dejas de comer. O sea, compulsivamente tú haces ese tipo de cosas. Eso puede pasar. Pero hay que evaluarlo, o sea, un profesional de la salud mental tiene que evaluar que ese corte de gasto es una compulsión. Y que ese constantemente hacer presupuesto y tener tu Excel abierto es una compulsión. Eso hay que evaluarlo por un clínico, porque no necesariamente es algo funcional. Porque hay veces que tener tu Excel es funcional, pero muchas veces compulsivamente tú estás todos los días entrando a tu cuenta para ver cada vez que baja 1,000 pesos, cada vez que bajan 500 pesos. O sea, eso también puede ser compulsivo. Hay mucha gente así. Sí. Y después tú ves en tu celular que tú le dedicas 1 hora y media al app del VHD y al app del Popular. Eso también puede pasar. Entonces, esos trastornos, el trastorno de, o sea, tú me explicaste lo que es una compulsión. Pero el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Consiste en eso mismo o tiene una dimensión más profunda? Mucha más profunda. Hay diferentes tipos de trastorno obsesivo compulsivo. Hay subtipos. ¿Ok? Mira, eso es un trastorno dificilísimo de entender. O sea, ahora que yo estoy viniendo a entenderlo mucho mejor. Y mira que yo tengo años estudiando trastornos de ansiedad.
tiene que ver con pensamientos intrusivos. Todos tenemos pensamientos intrusivos. O sea, un pensamiento que te viene a la cabeza, que tú no sabes por qué te viene a la cabeza y te da miedo ese pensamiento. Ven acá. ¿Y si en este momento yo me dan ganas de matar a una gente? ¿Y si yo en el elevado de repente me desvío y me tiro por ahí? ¿Y si yo le dije algo a fulanito y yo no me di cuenta y fulanito te quilló conmigo? ¿Y si yo en el futuro no tengo a nadie que me cuide cuando yo me enferme? O sea, son una serie de pensamientos que tú dices, pero ven acá. No van con mis valores, no van con mis principios, no van con mis objetivos, o me dan miedo pensar ese tipo de cosas. Entonces yo me obsesiono con que me vino ese pensamiento a la cabeza y yo hago cosas para aliviarlos. ¿Cuáles son las obsesiones que la gente conoce? ¿Y si yo toqué eso y eso está infectado? Esas son las que la gente conoce. El OCD de gérmenes y de cosas. ¿Y si yo toqué eso y está infectado? Ah, no, pero déjame lavarme la mano porque yo no sé. O, ¿y si mi mamá se muere? Porque yo no organicé eso. Déjame yo organizarlo. Porque si yo no lo organizo, mi mamá se va a morir. Entonces, tengo que hacer ese acto obligado. Siento que lo tengo que hacer porque si no lo hago, ¿y si yo dejé la estufa prendida? Yo tengo que devolverme ahora mismo porque si me vino a la cabeza es porque yo la dejé prendida. Esos son los OCD que la gente conoce, pero es mucho más profundo de ahí. Y la base es ansiosa. Mira, es a veces por ejemplo, un OCD, no le da la importancia a veces que amerita. La gente a veces lo ve como algo, nada, tú eres así y ya. ¿Cómo uno identifica cuándo eso hay que tratarse? ¿Cuándo hay que tratarlo? Cuando afecta tu funcionalidad. O sea, cuando ya es difícil identificar una compulsión porque tú a veces piensas que es algo normal. Que es algo normal, que son útiles o que te están ayudando. Pero si yo tengo que salir de aquí ahora mismo para coger para mi casa, a apagar una estufa que está apagada y yo tenía algo después de esta entrevista, pues entonces yo digo, espérate, hay algo mal. O si yo veo que yo me estoy lavando la mano 10 veces, hay algo mal por haber tocado esto. Porque no es lo mismo que yo metí la mano en el basurero para buscar una cosa. Porque eso no es funcional. ¿Cómo está afectando? ¿Tú te has encontrado con casos donde, por ejemplo, ese tipo de trastornos de ansiedad estén afectando parejas, quizá matrimonio, o sea, la vida de hogar? ¿Te has encontrado con muchos casos, sí? Sí. Bueno, OCD, hay una cosa que se llama Relationship OCD. O Relationships OCD, que tiene que ver con las relaciones. Principalmente las relaciones amorosas, que es un trastorno obsesivo compulsivo que tiene que ver con dudas relacionadas a la relación amorosa. Tú amas a tu pareja te ama, todo está bien, pero tú comienzan a venir pensamientos intrusivos de yo amo a esta persona me ama a mí. ¿Y si yo no estoy con la persona correcta? ¿Y si esta relación no funciona? ¿Y si esta relación se acaba? Y entonces comienzan a haber peleas, comienzan a haber problemas, tú comienzas a sabotear la relación, comienzan a haber una serie de problemas que hace que la relación comience a desbaratarse. Eso puede pasar. Con respecto al OCD. Ya con otros trastornos también puede dañar el matrimonio también. ¿Cómo ha sido la reacción de las personas que normalmente quizás te ha tocado tratar en dejar esos trastornos? O sea, han dado paso positivo, se resisten. O sea, cuando la gente se da de frente a esta realidad, ¿tiene el paso hacia salir de ella, se da fácil o es normalmente difícil? No se da tan fácil. No se da tan fácil porque con la ansiedad es muy difícil. Porque las personas que no han ido a consulta tienen la idea de que la ansiedad hay que aliviarla y la ansiedad hay que eliminarla y la ansiedad es una enemiga. Entonces yo voy a consulta queriendo, yo me quiero quitar todo de arriba y la ansiedad yo tengo que luchar con ella y yo tengo que controlarla. Y realmente en consulta no hacemos eso. O sea, la clave o la llave para superarla es totalmente lo contrario. Es hacerte amiga de la ansiedad, es entregarte a ella y dejar de tenerle miedo a la sensación de ansiedad. Entonces, es muy difícil tú entrar a consulta y decir, óyeme, pero la solución es yo tener ansiedad y no tenerle miedo y decir,
déjame sentirla y déjame entregarme esta sensación. Porque en verdad esta sensación no me va a hacer nada. Es muy difícil. Primero, aprender a entregarte a la sensación de ansiedad, no tenerle miedo y comenzar a enfrentar lo que me asusta, sabiendo que es el tratamiento. Claro que es difícil. Hay mucha resistencia. O sea, que un proceso te puede tomar bastante tiempo. Sí. Puede tomar bastante tiempo. Si la persona no es flexible y no está abierta a cambiar su perspectiva y su relación con la ansiedad. Pero si verdaderamente está abierto al cambio, motivado al cambio, 10, 20 sesiones se puede hacer. ¿Tú entiendes que en este país, o sea, aquí se ha hablado mucho de la importancia de la salud mental? Y se ha hablado también de cómo se le ha dado, o sea, de la importancia que es para la sociedad, pero quizá de la poca importancia que la clase política le ha dado a la salud mental. ¿Tú entiendes que los profesionales como ustedes en el país son bien valorados? Ha cambiado con el tiempo. Sí. Ha cambiado con el tiempo. No sé exactamente la clase política, pero el público nos ha ido valorando un poco más. Con el tiempo ha ido cambiando y también yo tengo la esperanza de que con el tiempo va a seguir cambiando más. Pero todavía no es como nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, esperamos que sea. La visión que tenemos nosotros de la importancia de la salud mental no es la visión que tiene el público ni la clase política. No se le da la importancia que nosotros tenemos en la cabeza. Es importante porque mucha gente, me incluyo, hemos abogado por eso. Porque aquí se prioriza la salud mental. Porque, por ejemplo, quizás los que están aquí trabajando en esta grabación pueden tener acceso a una consulta contigo. Pero hay gente de escasos recursos que quizás no tienen acceso a una consulta con un especialista, vamos a ponerlo así, de salud mental. Y me preocupa en muchos barrios del país y zonas vulnerables, la cantidad de personas que hay con problemas de salud mental. Sí. O sea, la gente no se lo imagina. La gente a veces cree que es, entre comillas, el loco que tú ves en la calle o, en fin, una situación particular, pero me preocupa la cantidad de casos de salud mental que hay en las zonas vulnerables del país, que quizá no tienen acceso a una doctora como tú ni a otros colegas tuyos. Eso es complicado, eso. Ahora, bueno, cosa que no había antes, en muchos hospitales hay unidades de intervención en crisis y existen psicólogos en los hospitales ya. Y no podemos decir que esos psicólogos son malos realmente. Aquí hay muy buenos psicólogos en los hospitales públicos. Y hay unidades de intervención en crisis también en los hospitales públicos. Eso es bueno saberlo. Sí. Se le llaman UICs. Unidades de intervención en crisis. De intervención en crisis. En los hospitales públicos. Y hay líneas de ayuda también en varias ONG. Mira, es interesante ese Sí. dato. No conocía eso de los hospitales. O sea, que es un paso de avance eso. Sí. ¿Te dio a ti alguna vez la curiosidad de desarrollar esta profesión fuera del país? Tú dices ejercer fuera. Ejercer fuera, sí. ¿Tú No. estudiaste fuera? Sí, yo estudié fuera. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Escocia una primera maestría en salud mental global. Se parece más o menos a la salud pública, lo que yo estudié allá en Escocia. Y estudié en Valencia psicoterapia y la maestría en ansiedad. Yo pensé en trabajar en la parte de salud pública fuera de aquí. Eso sí lo pensé. Pero ya la parte de intervención clínica siempre lo visualicé aquí. Aquí. Mira, es importante que tú acabas de decir, tu dometría, porque a veces la gente quizás te ve en las redes y dice, bueno, ella sabe su asunto, pero no sabe que tú guayaste tu yuca con ¿cuántos títulos tú tienes? 3 o 4. Mi licenciatura y 3 maestrías. Y 3 maestrías. O sea, tu licenciatura y 3 maestrías. O sea, miren lo que hay que hacer, señores, para poder consultar en este tipo de... que es muy delicado. La gente a veces no lo ve. Y además, déjame preguntarte algo. Hay mucha gente en las redes hablando disparate de esto. Queriendo hacerse pasar por especialista. Por especialista, probablemente. Sí. Hay gente que engaña. Claro que sí. Es que en redes cualquiera puede decir lo que sea. ¿Qué problema es ese? Pero también hay muy buenos psicólogos en redes sociales. Sí, no, claro. Pero lo que te digo es, por ejemplo, que quizá la gente te ve y dice, wow, mira qué bien ella habla,
qué interesantes son los temas, pero desconocen que tú tuviste que guayar la yuca para llegar a donde tú estás. En la formación detrás, sí. Eso es cierto. ¿Y la licenciatura la hiciste aquí o la hiciste fuera? Aquí. Aquí. En Unive. En Unive. Ah, mira qué interesante. Por último, ¿cómo tú crees que se puede evitar que las generaciones emergentes, los que somos padres, los que van a ser padres, el mismo Estado, la sociedad, puede evitar o formar jóvenes que no le tengan miedo a la ansiedad? Okay, Porque tú dijiste un término interesante ahorita, que es romper ese miedo, romper esa barrera. Aunque se oiga sencillo, se escuche sencillo, es la clave para enfrentar eso. ¿Cómo podemos nosotros generar una generación que no sea tan intolerante a la incertidumbre? ¿Cómo podemos lograr eso? Tú estás hablando de prevención. Eso es interesantísimo. Porque siempre nos vamos a la intervención. Tú tienes que ir a terapia, ve a terapia. Pero la prevención es lo más importante y casi nunca le damos atención a lo que es la prevención y la promoción en la salud mental. Crianza. Cuidar la sobreprotección. Sí, nuestro trabajo como padres es proteger, pero cuidar la sobreprotección. Permitir que los niños y los adolescentes vivan la vida y enfrenten los retos, ¿ok? Que se enfrenten a la incertidumbre y que se enfrenten a cierto malestar. Y digamos que él puede con esto. ¿Por qué? Porque tienen que poder improvisar, tienen que poder sentir que son capaces de enfrentar las cosas sin nosotros, siempre y cuando entendamos que ellos pueden. Obviamente no lo podemos abandonar. ¿Por qué? Porque a partir de esos eventos y a partir de ese éxito es que ellos van a desarrollar esa confianza de yo pude hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso desarrolla esa tolerancia al malestar y esa tolerancia a la incertidumbre y cuidar la sobreprotección. Los hábitos, cuidar ejercicio físico, alimentación y sueño. Eso es importantísimo también con el tema de la salud mental y no lo queremos ver. Queremos pensar que el tratamiento de la ansiedad o de cualquier problema de salud mental es solamente terapia. Y no es solamente terapia. El tema de los hábitos de salud física también es importante. Interesante. Yo creo que, volviéndote a mi experiencia, como siempre fui una persona arriesgada, con protección o sin protección, yo creo que una de las lecciones que la vida me ha dado es precisamente de enfrentarme a situaciones atento a mí. Y cuando veo algunas personas de generaciones más jóvenes, se nota que tienen debilidades por no haber enfrentado situaciones arriesgadas, como tú dices, dejarlos, no sobreprotegerlos. Y yo creo que ese es un reto que hay en el mundo de hoy, con las generaciones emergentes, de no sobreprotegerlo, porque entonces no van a conocer la realidad del mundo, no van a conocer la realidad de su sociedad, van a vivir en una especie de burbuja. Y eso creo, y me atrevo a decirlo aquí, que no genera seres humanos productivos. Y no nada más hablo productivo económicamente, hablo productivo incluso de salud, como tú bien decías. O sea que me parece que es un buen consejo, que es una visión correcta de cómo deben surgir las nuevas generaciones. Yo me identifico con esa visión, no solo porque lo viví. Hay aquí, parte del equipo que está aquí, me acompaña a veces una charla que damos en los colegios. A mí los colegios a veces me invitan a la charla. Y normalmente me invitan a hablar de, qué sé yo, del mes de la patria. Pues yo no hablo de eso. Yo le hablo porque veo un grupo de jóvenes que van a graduarse y la verdad, tengo que serte sincero, le veo la cara de incertidumbre de qué carajo yo voy a hacer ahora. Sí. Y yo tengo una especie de, no un decálogo ni mucho menos, pero son puntos que yo he vivido en mi vida y se lo trato de transmitir en ese tipo de eventos. Yo le hablo de ser arriesgado, le hablo de no quedarse con la duda, les hablo de fracasar, porque si tú no fracasas, entonces, primero no te diste un golpe en la vida y segundo no aprendiste una lección. Les hablo de la disciplina y le hablo de la disciplina porque quizá yo no soy, nunca he sido la persona más disciplinada desde el punto de vista de horario pero yo les digo a ellos que yo me arrepiento de no haber sido tan disciplinado antes en mi vida. Quizás si hubiese sido más disciplinado, quizás hoy estuviese más avanzado de lo que he llegado. Y cuando hablo contigo de estos temas, le hablo de la inteligencia emocional.
de aguantar atrocidades, de aguantar momentos difíciles, de la resiliencia. Es un valor muy poco quizás ejercido en el mundo y en nuestra sociedad. O sea, la capacidad de resiliencia de la gente no es común. El tú tener ese valor de afrontar adversidades. Y te digo, cada vez que doy esa charla, y aquí está Stephanie que me acompaña, te puedo decir que ellos salen diferentes de ahí. Pero no por mí, sino porque nadie le habla claro. Nadie le habla claro. O sea, como que yo estaba en una burbuja. Y de repente yo llegué y le dije, miren, todo lo que ustedes han visto no es así. La verdad del mundo es esta y esta. Y les gusta que le hablen claro. Sí. Entonces, yo creo que hay que hablarle claro a los jóvenes también. Porque esa sobreprotección, un mareo, no, a la gente hay que hablarle claro. Claro. A la gente y ya ahora con toda esta sobreinformación que hay, cualquier joven está expuesto a lo que sea. Entonces es mejor hablarle claro. Montarle la pura, como decían. Sí. Que estar en una especie de burbuja, porque esas experiencias que he tenido me he dado cuenta, le veo la cara a los jóvenes, una cara de incertidumbre, porque sí, yo aprendí aquí de historia, aprendí de matemática, aprendí de todo, pero ¿y la vida? ¿Quién me lo explica? Entonces yo creo que profesionales como tú deben seguir hablando de estos temas en los medios, porque hacen falta voces que expliquen todas estas realidades que a veces la gente no la identifica, no tienen ni siquiera un conocimiento de que es un tema científico que debe tratarse, y lamentablemente perdemos grandes seres humanos. Y cuando digo perdemos, no perder físicamente de vida, sino se pierden oportunidades en la vida de grandes seres humanos. Así que gracias por esta conversación. Ay, gracias a ti, de verdad. Espero que se repita y te deseo éxito en tu carrera. Muchísimas gracias. Espero que puedas seguir aportando al país en estos temas que se hablan poco, pero que hay que amplificarlo cada vez más. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que la conversación fue bastante profunda y bastante interesante. Muchas gracias. Esa es la idea de este espacio. Y también darle espacio a gente joven como tú que va asumiendo causas importantes en el país. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer. A ustedes será hasta el próximo domingo aquí en Líderes.